Bienvenidos a un nuevo programa de Contrarreloj. Yo soy José Echeverría y tenemos un programa importante para usted y para eso nos acompaña Andrés Ardón. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal, José? Con temas polémicos, llamativos, acerca de política, economía, temas sociales, culturales, como siempre, que analizamos aquí tú y yo, para que ustedes como ciudadanos puedan estar más informados acerca de la situación actual del país. Lo importante y algo muy bueno de este programa es que usted puede seguirnos a través de redes sociales con el hashtag Contrarreloj y en Twitter con @aztecaguate. Así que si usted tiene una opinión distinta a la que tiene Andrés, si usted quiere decirle a Andrés que él está equivocado en lo que está diciendo, por favor, hágaselo saber por medio de Twitter con las redes sociales que les indicamos. Claro. Así que vamos a iniciar con el primer tema y es que ya inició el plazo para la recepción de tachas de los candidatos para el próximo fiscal general. Aquí es en donde se pone más interesante el tema, en donde ya inicia el proceso y la evaluación de los candidatos como tal. Andrés, ¿cómo ves este periodo? ¿Crees que podría influir mucho o no en el próximo fiscal general y en la evaluación que hacen los comisionados? ¿Crees que puede hacer alguna diferencia que alguien presente un señalamiento? Bueno, José, ya lo mencionabas vos, este periodo, este plazo que inicia con la recepción de las tachas, ya vamos a empezar a ver un poco el mayor peso de los comisionados que están actualmente en la comisión de postulación. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden empezar los comisionados a formarse una opinión ya más profunda, más personal acerca de los distintos candidatos a fiscal general, por lo cual me parece que este periodo ya empieza a ser de aún mayor relevancia. Y con lo segundo que mencionabas, me parece que puede sí afectar la forma en la que los comisionados perciben o ven a determinados candidatos, el hecho de que se presenten tachas. Valdría la pena también ver qué tipo de tachas se están presentando, que sea un proceso transparente y que los ciudadanos también podamos ver si son tachas que solo están tratando de desprestigiar a algún candidato o si tienen algún fundamento. Sí, porque lo que no se vale es solo presentar señalamientos o tachas hasta cierto candidato porque tiene una ideología tal vez distinta a la mía o piensa distinto a como yo pienso o como piensa cierto grupo de ciudadanos o de sociedad civil. Aquí hay un tema muy interesante e importante, es que en las comisiones de postulación pasadas no habían tantos requisitos para que se presentaran señalamientos. Ahora bien, esta comisión, que a mí me parece positivo, dijo que recibiría o tomaría en cuenta solo los señalamientos que tuvieran una condena o una sentencia firme. Entonces, ahora está la pregunta, ¿qué harán con aquellos señalamientos que no tengan una sentencia? ¿Entrarán a conocerlos o los desecharán desde un inicio? Porque si entran a conocerlos, puede cambiar, aunque no los tomen en cuenta, pero si los conocen y los leen, puede cambiar la percepción que ellos tengan acerca de uno o de otro candidato. Por supuesto, yo veo dos aspectos en lo que acabas de mencionar. Uno, que las tachas efectivamente impidan que un candidato a fiscal general pueda seguir en el proceso. Y dos, que los comisionados vayan a tener una opinión acerca, una valoración ya subjetiva acerca de esas tachas. Y en el momento después de calificar, por ejemplo, ya sea en la entrevista que tienen que hacerle a los candidatos ya en persona, ya califiquen con alguna categorización ya más crítica a determinados candidatos por las tachas que escucharon en este periodo. Yo creo que la clave aquí es tener una buena comunicación transparente con los comisionados para saber si pueden opinar de forma objetiva o subjetiva acerca de esas tachas que se presenten y si en determinado caso esas tachas hacen que un candidato ya no pueda seguir, también que sea un proceso público del cual todos podamos ver para que después no vayan a decir que fue un proceso viciado. Andrés, y la pregunta es si será suficiente una entrevista de 10 minutos, el currículum vitae y ese periodo de señalamiento y su plan de trabajo para determinar quién podría ser un buen candidato a fiscal general. Sin duda no es un proceso sencillo, pero es el proceso que hay y en algún momento creo que habrá que reformarlo. Y cambiamos al siguiente tema, que es el diferendo territorial con Belice, que ya se estará llevando a cabo ahorita en abril, el 15 de abril, para el cual se estarán erogando 300 millones de quetzales y se espera
pues que la gente participe, que la gente vote, que voten que sí, supongo yo, para ya conocer este diferendo que ha sido bastante Andrés, costoso para el país. mencionaste algo interesante ahorita cuando dijiste que voten que sí. Sí. Bueno, yo también votaría que sí, pero hay algo interesante porque el Tribunal Supremo Electoral está sacando una campaña de publicidad, pero están diciendo que voten que sí. Entonces, a mí me llama la atención que el Tribunal Supremo Electoral esté dando una campaña con una posición, diciendo, voten que sí en este tema. ¿Cómo ves eso? José, que tengo entendido yo, no están haciendo una campaña para decir que voten que sí. Es más, creo que el TCE había intentado prohibirle a cualquier asociación u organización de sociedad civil que emitiera una opinión acerca de cómo debería votar la gente, la cual fue apelada por varios sectores y la Corte de Constitucionalidad finalmente, o el TCE, creo que es el TCE el que rectificó, salió diciendo que en efecto sí se podía que las asociaciones y organizaciones promulgaran una votación hacia un lado o hacia el otro, pero que el TSE mismo no estoy enterado, no sé qué campaña estarás hablando, pero me parece que no debería ser el trabajo del TSE hacer eso. Hubo unos señalamientos en redes sociales acerca de unas publicaciones que había hecho el Tribunal Supremo Electoral que daban a entender que tenían que votar que sí. Y bueno, entonces eso llamaba la atención porque muchos, y yo me incluyo, dentro de ellos no vemos positivo o no es legal que el Tribunal Supremo Electoral tome una posición o introduzca al elector, en ese caso a los votantes, a una posición. Y es que el lenguaje también, y puede ser esa la confusión, decir, por ejemplo, resolvamos el diferendo con Belice, puede interpretarse como decir, bueno, voten que sí para que esto pueda llegar a la Corte Internacional de Justicia y que ahí ya se omita una resolución definitiva y que ambos países la puedan adoptar. Porque si se vota que no, técnicamente no estamos resolviendo el conflicto con Belice. Entonces, en efecto, yo creo que se puede malinterpretar mucho el lenguaje que se está utilizando. Si es en ese sentido, creo que el TSE sí ha dicho, bueno, y ha hecho spots publicitarios bastante buenos que creo que sí llegan a mencionar, que dicen, bueno, votemos y resolvámoslo de una vez. Y eso se puede entender como decir que hay que votar que sí, porque Correcto. si se vota que no, no se resolvería el diferendo territorial. Y yo creo que es un tema muy importante para Guatemala. Estamos cerca de que se lleve a cabo esta votación. Me imagino que va a ganar el que sí. Ahora la pregunta es qué pasa con Belice. Belice también tiene que votar que sí para que se pueda elevar y pueda conocer una corte internacional y resolver el tema de ese conflicto territorial con Guatemala. Ahí Belice, yo creo que Belice ha estado tratando de truncar un poco esta solución del conflicto. Hace no muchos años pasaron también unas reformas a su ley de consulta popular en la cual necesitaban el 60%, si no me equivoco, de participación de la población total de Belice, que está empadronada, y que de ese 60% también era un gran porcentaje que dijeran que sí. Sin embargo, históricamente en las consultas en Belice creo que la participación no ha superado el 50%. Sin embargo, esta se quitó. Otro de los asuntos es que no hemos visto a Belice convocando a esta consulta popular, aún no han hecho la convocatoria. Sin duda están esperando a que Guatemala, los resultados de Guatemala, y no me extrañaría que por la forma en la que el TSE ha vendido este proceso y que muchas organizaciones han vendido este proceso aquí en Guatemala, que es decir, bueno, como guatemaltecos no tenemos nada que perder, probablemente en Belice va a ser al revés. En Belice va a ser, puede ser que nos quieran arrebatar un pedazo de nuestro territorio y en todo caso que la consulta salga que no en este país. Andrés, sí, yo creo que ellos tienen un aspecto muy importante en tomar en cuenta el tema de su cultura y me parece tal vez válido que la mayoría vote inclusive en este tema, porque está hablando de su territorio y de su cultura. Pero hablando de otro tema, un tema más político, y es que las instituciones y los funcionarios públicos en Guatemala muchas veces se ven influenciados o se ven en situaciones incómodas, como el actual Procurador de los Derechos Humanos, que se une a una manifestación por parte de un grupo feminista, yo te diría tal vez radical, que se estaban burlando de una procesión católica, y entonces inicia una crítica hacia el Procurador de los Derechos Humanos porque él dio unas declaraciones
con ese grupo. O sea, ese grupo lo estaba De como fondo, acuerpando de fondo. Y él dio sus declaraciones y eran declaraciones relacionadas al Día de la Mujer y estaba hablando relacionada al caso que pasó el año pasado con las niñas que lastimosamente fallecieron en el hogar seguro. Claro. Pero la pregunta es que empieza ese movimiento a exigir la renuncia del procurador de los derechos humanos por haber estado en esa situación. ¿Cómo lo ves, Andrés? Bueno, primero hay dos puntos acerca de todo este fenómeno, si se le podría decir. Primero, el rol del procurador, que valdría la pena también calificarlo porque él mismo ha salido diciendo que él no estaba apoyando esa manifestación, que fue pura casualidad encontrárselos y que es más, que él no estaba platicando ni siquiera con ellos, que fue pura mala suerte o mala fortuna de haberlo grabado en ese momento. ¿Y tú crees que él no vio la manifestación atrás y... Yo no estaba ahí, yo no puedo decir eso, valdría la pena ver si hay algún video en donde se mire que él lo hizo adrede, lo hizo conscientemente, posicionarse con ellos, o incluso si llegó en algún momento a decirles que los apoyaba y que estaba de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Y en segundo lugar está si este tipo de manifestaciones debe ser tolerado por la sociedad guatemalteca y si entran dentro de ese marco de libertad de expresión. Bueno, el primer lugar que me pediste contestar, yo creo que habría que valorar si vale la pena pedir la renuncia de este procurador por el hecho de que hay un gran sector de la sociedad guatemalteca que está interpretando esto como una ofensa y ver al procurador tomar partido por unos y no necesariamente por todos, que ese es el trabajo de un procurador de los derechos humanos de todos, parece que puede ser motivo, sí, de que... Pareciera que no es la primera vez, Andrés, sí. Porque hace unas semanas también el procurador de los derechos humanos emite un comunicado en donde hay una sentencia firme relacionadas a unos desalojos porque unas personas habían ingresado a una propiedad privada y se habían establecido ahí, y entonces hay una sentencia de que tienen que retirarse, y él dice, no, momento, todavía no se puede, o sea, pueden no retirarse, sí, habiendo una sentencia firme, y hubo una crítica de parte de una cámara empresarial y él contestaba muy fuerte, él decía que Guatemala no era la finca de ellos, y a mí me pareció una actitud un poco arrogante, radical, tal vez, sí, un poco arrogante de parte de un procurador de los derechos humanos que debe velar por los derechos humanos de todos, como decías, y hay un tema de propiedad privada y es una sentencia firme y el respeto a la justicia de por medio. Yo creo que eso ha venido escalando y tal vez ahorita con esta manifestación puede... Claro, no es una figura que debe ser polémica, no entiendo yo por qué el procurador sí, buscó posicionarse dentro de un sector específico dentro de la sociedad. Yo sí lo percibo yo sí lo percibo politizado, ¿no? Como que el procurador de los derechos humanos actual sí ha tomado bando en situaciones políticas, sí, claro, alejándose de su mandato de velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos. Por supuesto, claro, concuerdo contigo, José, pero pasamos también a esta segunda parte. Nos estará acompañando el doctor Carlos Sabino para presentarnos su libro Guatemala, la historia que vivimos de 1985 al 2015, y nosotros estaremos pues profundizando un poco acerca de aquellos puntos importantes de este libro. No se vaya y quédese con nosotros. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Este equipo no tiene límites. Este equipo está hecho de puro campeón. Soy campeón del mundo, soy campeón del mundo. Este equipo no cabe en un estudio de televisión. Deco, El Moro, Fernando Morientes, Roberto Carlos, Michel Salgado. Ellos son los nuevos fichajes de este equipo de lujo. Prepárate, porque este equipo no tiene rival y juega en el canal del Mundial.
Bienvenidos a esta segunda parte de Contrarreloj. Como les habíamos comentado anteriormente, nos acompaña el doctor Carlos Sabino. Él es historiador y sociólogo argentino que lleva residiendo más de 20 años aquí en el país. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy bien, por aquí, con gusto. Gracias por acompañarnos, doctor. Y, a ver, usted ha publicado varios libros con respecto a Guatemala, pero el año pasado publicó uno que responde a la historia, por así llamarlo, democrática o reciente de Guatemala, del 85 al 2015. Correcto. ¿Cómo o qué lo motivó a escribir sobre este periodo de tiempo? ¿Por qué ese periodo de tiempo en particular? Bueno, el punto de inicio era en 1985, es donde terminaba, más o menos aproximadamente, otro libro que escribí que se llama Guatemala, la historia silenciada. Entonces termina en el 89, pero hay un cierto solapamiento que yo creo necesario para el lector, ¿verdad? Al comienzo uno hace una recapitulación, unos antecedentes. Lo que me motivó a mí a escribir sobre este periodo fue la importancia del movimiento cívico de 2015. El 2015 fue un año que mostró una ciudadanía muy activa, que mostró un cierto cambio, a mi entender, en el comportamiento político del guatemalteco, de tal manera que en realidad fueron varios amigos, varias personas que me insistieron y me dijeron, mira, antes de que aparezcan versiones falseadas sobre el asunto, ¿por qué no escribes lo que realmente pasó? Ese fue mi desafío. Entonces, incluye el movimiento de la exigencia de la renuncia de Otto Pérez. Exactamente. La renuncia de Otto Pérez. Bueno, mira, sí, yo busqué porque en estas cosas de historia es muy complicado el determinar hasta dónde llegar. Donde hace uno un corte es algo importante. Tiene un sentido, no es solo, digamos, algo formal. Entonces yo me decidí a llegar a la segunda vuelta de las elecciones. Okay. Si no me equivoco, era 26 de octubre. Hasta el 26 de octubre del 2015 llega ni una palabra más, aunque claro, el libro yo lo terminé de escribir ya en el 2016, ¿no? Pero ya me guardo mis comentarios o lo publico a veces en artículos de opinión. Claro, claro. Bueno, y viendo lo que sucedió en el 2015, que fue parte de lo que lo motivó a escribir este nuevo libro, ¿podría mencionarnos si existen algunos ejemplos de movimientos similares en la historia de Guatemala, ya sea reciente o antigua que haya escrito usted, movimientos similares donde haya habido una participación tan masiva de sectores tal vez bastante heterogéneos exigiendo una misma consigna, que en este caso fue la renuncia del presidente y la vicepresidenta? Bueno, miran, hay varios movimientos, cada uno tiene sus particularidades, pero yo hago un breve relato al comienzo del movimiento de 1920, el que terminó de deponer a Manuel Estrada Cabrera. Y ahí se puede decir que había de todos los sectores prácticamente, salvo las personas que estaban vinculadas al poder. El movimiento del 44 tiene dos fases. La primera fase, que es la que lleva a la renuncia de Jorge Ubico, es una fase bastante limitada, porque es solo la ciudad capital, estudiantes, algunos intelectuales, comerciantes. No es un movimiento tan amplio realmente. Si uno ve las manifestaciones son relativamente pequeñas. Lo que pasa es que Ubico renunció prácticamente en una semana. Y el movimiento del 20 de octubre sí es un poco más amplio, pero también es un movimiento más militar que civil, al menos inicia como un movimiento militar que apoya a la gente civil. O sea que este movimiento es peculiar en ese sentido. Yo diría que después sí ha habido otros movimientos, otras manifestaciones de apoyo, por ejemplo, a Arévalo, a Carlos Castillo Armas, al propio golpe del año 82, pero este es un movimiento que que tuvo mucho interés para mí, incluso como sociólogo, porque presentó una forma diferente de movilización política. No hubo un líder determinado, no hubo un partido determinado. Los partidos que se trataron de meter salieron muy mal. Los líderes que se trataron de arrogar ese papel preponderante, pues nadie los siguió, nadie los escuchó. Y el movimiento tiene, yo diría, como dos caras. La cara visible, que es la del parque, que se concentra en la lucha anticorrupción,
primero contra la señora Baldetti y luego contra el general Otto Pérez. Pero hay un movimiento, no digo subterráneo, pero puramente en redes sociales, que es contra la candidatura de Valdizón, de Manuel Valdizón. Y triunfa también ahí. Eso es una de las cosas notables que me llamaron mucho la atención. Y yo, como cualquier persona que entra a las redes sociales, pues viví en parte eso, pues a mí me llegaban esos mensajes, me llegaba el famoso no te toca, sí. No te toca. Así que es un movimiento que yo analizo algo así como el inicio de una forma distinta de movilización ciudadana. Es un movimiento como precursor. En varios países ha habido cosas parecidas, la primavera árabe, etcétera. Aquí lo interesante es que triunfó y que se quedó luego tranquilamente. La gente volvió a sus casas. Doctor, y algo que algunas veces se ha comentado, y ahora que ya estamos en 2018, ya se han calmado un poco los ánimos, fue la reacción del entonces presidente, que ahora está en prisión preventiva, de Otto Pérez Molina. Usted, como sociólogo que estudia la historia y las sociedades en sí, ¿no le pareció muy pasivo el actuar del entonces presidente Otto Pérez Molina, que no, o sea, parecía que no tenía una reacción hacia el movimiento que eminentemente iba a terminar en su renuncia? Bueno, mira, perdona que dé una vuelta antes de contestarte. El libro es parte historia y parte de lo que yo llamo crónica. ¿En qué sentido? En que yo no puedo, estando tan frescos los acontecimientos, no puedo dar una verdadera explicación de las cosas. Hay que darle más tiempo, hay que darle lugar a la gente para que hable, para que se escriban memorias, para revisar papeles que ahora no son accesibles. Entonces, ahí podría venir la explicación. Una hipótesis, una explicación que yo supongo es que Otto Pérez Molina no esperaba esto, se sintió traicionado. Él pensó que las fuerzas como Sisi, como Embajada de Estados Unidos, que apuntaban solo hacia Rosana Baldetti, y lo agarraron, como dirían en béisbol, fuera de base. Él no tenía respuesta. Cuando empezó a dar una respuesta fue frente a algo que ya había sucedido, ya no era al presente. E incluso le dio con un estilo que hubiera sido muy bueno en 1990, pero ya no en 2015. El estilo actual es otro, más Twitter y más coloquial. Él trató en un discurso que hizo con palabras bastante justas, hay que decirlo, de darle la dignidad necesaria a la presidencia, pero la gente ya había perdido ese respeto y él no lo entendió. Esperemos que algún día escriba sus memorias o que cuando, como tú dices, se calmen las cosas, yo me vaya un día para donde esté él, no sé dónde, y bueno, y lo pueda entrevistar con mucha calma, aunque él es un hombre muy cerrado, yo lo he entrevistado también. Okay. Esto que yo estoy diciendo quizá no lo diga sino dentro de mucho tiempo. Y para este libro, ¿usted lo entrevistó a él o lo ha entrevistado para los libros anteriores que ha escrito? Perdón, lo entrevisté para el libro anterior. Para este entrevisté a alguna otra gente que tuvo cierta significación, incluso a otro compañero de Otto Pérez, que es Álvaro Colón, que en este momento comparten el mismo destino. Sí. Quiero decir a las cámaras que yo no los estoy acusando, ni me estoy mofando de ellos, porque la verdad realmente todavía no ha salido a luz, los juicios no han terminado, técnicamente son inocentes, o sea que, pero yo sí lo entrevisté a esta gente y a algunas otras gente de cierta figuración, ¿verdad?, de cierta importancia. También entrevisté estudiantes de la Universidad Marroquín, donde yo doy clase, de la San Carlos, activistas sueltos, que esos eran los más importantes. Gente que andaba en la calle tuiteando, mandando mensajitos por chats y diciendo lo de las rosas blancas, por ejemplo. Eso fue uno de los puntos que yo sí más pude averiguar a fondo. Y pasó una cosa curiosa, que hay dos personas posiblemente responsables de ese acto tan bonito, tan meritorio, y una se lo endosa a la otra.
en vez de agarrarse al estilo antiguo, al estilo de la política normal, que todo lo bueno lo hice yo y todo lo demás lo hicieron malo, pues bueno, es un hombre y una mujer, están los nombres en el libro, y él dice que, bueno, en realidad la idea vino de ella, y ella dice, bueno, fue él el que lo puso a andar. el que lo puso a andar. Entonces yo no sé, pero eso prefigura un poco o da el matiz de cómo se movían las cosas. La gente en su carro chateando en los semáforos. Fue muy espontáneo, muy espontáneo. Poco deliberado, fue más que todo actuar del momento y emoción. Y relacionando un poco también con el tema que habían estado hablando acerca de la corrupción, y quisiera saber si usted en su libro contempla alguna serie de puntos de quiebre en donde la corrupción empezó a crecer de forma desmesurada y no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta y simplemente no pudimos evitarlo. ¿Existen puntos de quiebre en nuestra historia reciente que nos llevaron a este punto? Mira, hay puntos de quiebre, lamentablemente hay que decirlo, yo lo voy a pasar por encima por lo que digo, no quiero acusar a nadie, pero por ejemplo, el gobierno, el comienzo, 1985, el gobierno de Vinicio Cerezo entró con unas inmensas expectativas de la población. Era el primero que se elegía en elecciones amplias, libres, participativas, después de mucho tiempo. Y Vinicio Cerezo defraudó a la gente. Y no solo la defraudó, sino que fue atacado por casos de corrupción. La prensa de la época hablaba de casos en 40 lugares, por todos lados. O sea que ese fue un primer acostumbrarse a un sistema de corrupción, porque nada de eso fue castigado, no se hubo juicios realmente válidos. Sí, hubo uno que otro caso, pero básicamente no hubo una persecución a los casos más evidentes, por lo menos. El segundo punto de quiebre quizás sea el 2000, con la subida de Alfonso Portillo a la presidencia. Porque Portillo, no digo yo que robó, porque él acepta un cargo de lavado de dinero, que no es robo realmente eso. No es quitarle la plata a nadie, es transferirle, moverla. Ahora de dónde es ese dinero. Pero se perdió mucha legitimidad a las instituciones con Portillo. O sea, dio la impresión de que ese FRG que subió al poder estaba como dispuesto a todo, saltaba por encima de cualquier ordenamiento legal. Y eso facilitó la corrupción, la siguiente corrupción. Pero claro, también hay una cosa, y yo creo que en esto, ya que estoy ante las cámaras, me gusta poder opinarlo, es decir, no se puede eliminar 100% la corrupción. O como dice un amigo mío, para eliminar la corrupción 100% hay que montar un Estado totalitario, porque hay que perseguir a cada persona en cada uno de sus actos. Y la ley debe ser suficientemente flexible. Yo digo, por ejemplo, y aquí no estoy protegiendo a nadie, pero por ejemplo el caso del nepotismo, que se considera un caso de corrupción, ¿verdad? Bueno, pero uno tiene una empresa y contrata a su sobrina. Y eso no es algo corrupto ni desagradable, al contrario, porque uno está confiando en que su sobrina no lo va a estafar y va a trabajar bien, aunque a lo mejor no le esté pagando como a una persona de la calle. Entonces, no se puede perseguir a todo por igual, con la misma hazaña. Bueno, eso lo digo porque no quiero que se tome la idea del 2015 como digamos, como el punto de partida de una campaña anticorrupción que barra con todo, ¿no? Tiene que tener sus límites. Un proceso también gradual, no es... Un proceso gradual. No es de un día para otro. Doctor, ¿y cómo ha sido la historia, hablando de la democracia en Guatemala como tal? Porque el libro inicia en el año 85, una nueva constitución, casualmente. Luego se pone a prueba la Constitución con el Serranazo, con Serrano Elías, su salida de la presidencia, su intento de desconocer las Cortes. Entonces, parece que durante los últimos 20 años en Guatemala siempre ha habido una crisis institucional del Estado. Bueno, yo no diría que hay una crisis institucional, fíjate. Bueno, ahí sí le voy a pedir a los oyentes que me están viendo que lean el libro, porque hay cosas, digamos, más sutiles que uno no alcanza a exponer ante las cámaras. Pero el primer punto,
lo del 93. Bueno, la Constitución del 85 se sabía que tenía fallas, por el mismo tipo de asamblea que la eligió, muy plural, y a veces es políticamente bueno que sea plural, pero es malo desde el punto de vista de la coherencia del texto. Sí, como técnicamente están esos fallos. Eso decía el propio Colegio de Abogados, dijo en el momento, pero que es útil. El 93 mostró dos cosas, mostró que la Constitución tenía algunas fallas, pero mostró también que la gente estaba dispuesta a defenderla. Mala o buena la iba a defender, la defendió contra Serrano. Se inició un proceso de reforma de esa Constitución. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos o que tuvimos en el 2015 para tenerme al libro fue que ese proceso prácticamente abortó. Ese proceso, esa es la parte que digo es medio técnica. Yo, sin ser abogado, consulté con varios constitucionalistas conocidos, Molina Mencos, Orellana, etcétera, y llegué a la conclusión de que se habían adoptado cambios innecesarios, algunos otros cambios eran buenos, otros eran perjudiciales, en fin, ese proceso fue el que falló en gran medida, el proceso de reforma del 93. Entonces no es que vivimos en crisis, vivimos, vamos a decir, en toda sociedad hay conflicto, tiene que haberlo, y si no lo hay es que es una simple apariencia, pero está tapado. Hay conflicto. Tenemos la vocación de resolverlo en paz. Yo creo que el país la tiene. Sí. Pero no tenemos instrumentos muy apropiados. Vamos a decir, tenemos herramientas un poco desgastadas o imperfectas. Entonces hace que todo parezca más crítico de lo que realmente es. Vamos a decir una cosa como la que viene ahora, una elección de fiscal. Todo el mundo salta ahí, habla y se pone... Bueno, es normal que la gente, que el cargo de fiscal sea un cargo altamente politizado, por supuesto, y todo el mundo va a salir. Quizá el mecanismo no es el más adecuado, quizá haya que cambiarlo, bueno, ya no soy yo constitucionalista para decirlo. Pero en todo caso, sí, en sociología política uno diría el conflicto se resuelve, y afortunadamente se resuelve por la vía pacífica, pero a un costo muy alto de tensión. Y en el año 2015, a usted, o desde el punto de vista de la sociología política, ¿fue bueno que hubieran elecciones después de la renuncia? O sea, prácticamente renuncia otro Pérez Molina, pasan un par de meses y ya hay elecciones. No pasan un par de meses, pasan un par de días. Sí, y eso lo toma, o sea, bueno, mira, positivo, negativo, se pudo haber hecho otro cambio. Eso fue sumamente positivo. ¿Por qué? Porque la alternativa era terrible. La alternativa era romper la Constitución, saltarse por encima de la Constitución y poner un gobierno provisional prácticamente a dedo, que no sabemos quién lo iba a elegir, cómo se iba a elegir, el más fuerte, vamos a decir, volver a la ley de la selva en ese caso. Entonces, y posiblemente a grupos de interés internacionales, nacionales, etcétera, hubiera sido robarle la democracia a Guatemala. Yo en eso sí soy bastante explícito en el libro, y creo que algunos grupos jugaron un papel muy negativo ahí, por suerte no violento, pero sí decididos a romper la Constitución. Bueno, doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos pequeños detalles acerca de su nuevo libro de Guatemala, la historia que vivimos de 1985 a 2015, que seguro todos tenemos que leer en este país para comprender cómo llegamos a la situación en la que estamos y cómo podemos también incluso evitar que caigamos en situaciones similares. Muchas gracias a ustedes de mi parte realmente por darme esta ventana para poder dar mis opiniones, explicar un poco de qué se trata el libro. El libro debe ser completado, yo quisiera que lo leyeran, pero también para completar, para criticar. Hay mucho que aportar porque son circunstancias recientes donde hay mucho material que uno no puede manejar. Pero es una primera versión, digamos así, que yo estoy dando y espero que sea útil para entender la historia, que es la manera de entender el presente. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa y también por escribir ese libro para que todos nosotros podamos aprender más acerca de la historia de Guatemala y, como usted dijo, podamos irla completando. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales con el hashtag
Contrarreloj y en Twitter con @aztecabate. Nos vemos a la próxima.